días con todos y todas. Mi nombre es Teresa Almeida Macías y tengo el honor de acompañarles como maestra de ceremonia en este evento titulado Sociología, Juventudes y Desarrollos, organizado por la carrera de Sociología de la Facultad de Artes, Humanidades y Patrimonio de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, como parte de los diálogos preparatorios para el Congreso Nacional de Sociología que estaremos organizando para el mes de noviembre. En esta jornada de reflexión e intercambio abordaremos los desafíos y aportes de las juventudes en los procesos de desarrollo y transformación social. Queremos extender un saludo muy especial y una cordial bienvenida a todos los presentes y especialmente a las autoridades y personas invitadas que nos acompañan esta mañana. Como gracias a la apertura que nos ha dado y el respaldo a esta iniciativa, a nuestro decano de la Facultad de Artes, Humanidades y Patrimonio, el arquitecto Eric Bojorque Pazmiño, magíster, al magíster Brian Mendoza, director de la carrera de Sociología de nuestra querida facultad, a nuestro docente Francisco Luzón, politólogo, quien ha tenido esta iniciativa de invitar hoy día a esta magistral ponente que es Manuela Carmena. También le damos las gracias y la bienvenida a nuestros invitados especiales, como es la magíster Gabriela Álava, directora de la carrera de Sociología de la Universidad de Cuenca, al doctor Roger Ríos Duarte, docente de la Universidad de Costa Rica, a la magíster Lucía López, docente de la Universidad de Guayaquil, a los miembros de la Red de Artes, Humanidades, Patrimonio y Diseño de nuestra querida facultad. Y bueno, destacamos una vez más la participación especial de la jurista, ex alcaldesa de Madrid y activista social Manuela Carmena, quien nos ofrecerá el día de hoy la charla magistral Atreverse a transformar lo público. Gracias por ser parte de este espacio de diálogo abierto, crítico y comprometido. Sean todos y todas muy bienvenidos. Y para comenzar con este evento, como primer punto, tenemos la bienvenida por parte de nuestro querido decano, el arquitecto Eric Bojorque Pazmiño. Excelente. Muy buenos días, estimadas, estimados. Quiero agradecer la presencia de autoridades, docentes, estudiantes universitarios e invitados a esta gala académica. Felicitar al director de las carreras de Sociología, Diseño Textil e Indumentaria, al licenciado sociólogo magíster Brian Mendoza por la organización. Agradecer la presencia del director de Artes Plásticas, Arqueología, licenciado magíster Andrés Galarza, y al licenciado magíster Luis Andrés Macías, director de la carrera de Artes Escénicas. Congratularme con la carrera de Sociología de la Universidad de Cuenca, que también forma parte de la organización de este evento. Saludar asimismo a la directora de la carrera de Sociología, licenciada magíster Gabriela Álava. También al docente de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional de Costa Rica, el doctor Roger Ríos Duarte. De igual manera, de la Universidad de Guayaquil, al docente de la carrera de Sociología y Ciencias Políticas, a la licenciada magíster Lucía Pérez. Saludar y presentar nuestra admiración a doña Manuela Carmena, de quien hemos tomado estas palabras. La justicia es algo más que aplicar la ley, es devolver la dignidad a quienes la han perdido. Estimados estudiantes, docentes, autoridades universitarias y comunidad académica, es un honor darles
la más cordial bienvenida a esta extraordinaria charla magistral titulada Atreverse a transformar lo público, que nos ofrece hoy una figura excepcional del derecho, la política y el compromiso social, como es doña Manuela Carmena. Nos reunimos virtualmente desde nuestra querida ciudad de Manta en esta colaboración entre la Universidad de Cuenca y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí para escuchar a quien ha dedicado su vida a la transformación de las instituciones públicas desde valores profundamente humanistas. Manuela Carmena no es solo una destacada jurista y ex alcaldesa de Madrid, sino una incansable defensora de los derechos humanos que ha roto barreras como jueza progresista, cofundadora de Jueces para la Democracia y como voz fundamental en la renovación de la gestión pública. Su trayectoria como magistrada del Tribunal Supremo Español y su labor en la ONU, investigando detenciones arbitrarias, demuestran su inquebrantable compromiso con la justicia social. La Facultad de Artes, Humanidades y Patrimonio se enorgullece de poder ofrecer espacios como este, donde el pensamiento reflexivo y transformador encuentra su lugar. Hoy, en este 5 de agosto, tenemos la oportunidad única de aprender de quien ha demostrado que es posible humanizar las instituciones y acercarlas verdaderamente a la ciudadanía. Les invito entonces a participar activamente en esta charla que sin duda nos inspirará a cada una y cada uno de nosotros a respetar lo público desde una perspectiva más humana, inclusiva y transformadora. Sin más preámbulos, es un privilegio dar paso a la charla magistral de doña Manuela Carmena. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Un gusto. Muchísimas gracias, estimado decano. Vamos a continuar en nuestro segundo punto con intervención por parte del sociólogo Brian Mendoza, director de la carrera de Sociología. Buenos días, muchas gracias, estimado decano, por eh, validar y respaldar este evento que tiene una importancia no solo nacional, sino también para nuestra región latinoamericana, justamente por la presencia de nuestros hermanos y hermanas de otros espacios de nuestro continente. Saludar primero que nada a Manuela Carmena. Agradecerle a Manuela por acompañarnos, por darnos tiempo, de darnos su tiempo para poder reflexionar y para poder conocerla y tenerla en este espacio. Es un honor para mí dar la más cordial bienvenida a esta casa de estudios, una figura cuya trayectoria ética, intelectual y política ha dejado una huella profunda en el pensamiento democrático contemporáneo, la jurista, exalcaldesa y defensora de derechos humanos Manuela Carmena. Su presencia en este espacio no solo nos honra, sino que también nos interpela, como debemos siempre tratar de estar. Carmena encarna una forma de entender lo público desde la cercanía, la justicia social y la innovación democrática. Su experiencia, tanto como en la judicatura como en la gestión municipal, demuestra que es posible transformar las instituciones desde dentro, con compromiso ético, sensibilidad social y vocación de servicio. Su ejemplo es una guía para quienes creemos que el Estado y la administración pública deben estar al servicio de la gente, especialmente de aquellas que históricamente han sido excluidas. Y quiero dirigirme especialmente a nuestros estudiantes, a los de la UDEAM, pero también a los del Ecuador y a los del mundo, futuros profesionales y ciudadanos comprometidos, porque representan la fuerza y la esperanza que nuestras sociedades necesitan ahora más que nunca para renovar el sentido de lo público y construir un futuro más justo e inclusivo. Desde la sociología, que justo nuestras carreras en esta ocasión son las anfitrionas,
Entendemos que el Estado y lo público y lo común no son meras abstracciones, sino que son el resultado de nuestras relaciones, luchas y acuerdos como sociedad. Lo público es la expresión de nuestra capacidad de organizarnos. Lo público es lo que nos une y es lo que también nos permite construir nuestra vida. Y en eso público tenemos que todos y todas discutir. Sabemos que lo público puede ser capturado también y que lo público es un espacio político que requiere que todas y todos asumamos nuestro rol en su construcción. Pero esa construcción debe partir también de un pensamiento crítico que nos interpele a estar pensándolo, a estar estudiándolo y a siempre mirar con innovación, recordando en el pasado los errores que hemos cometido como sociedad y los horrores que hemos tenido que presenciar para poder dirigirnos hacia un futuro no tan lejano, hacia un futuro más cercano, que responda a la gente hoy y que entienda que no se puede esperar más tiempo, que nuestra gente no puede esperar y que necesita de nuestra capacidad de discusión y de construcción. Y por eso tener a Manuela Carmena es para nosotros fundamental, porque es tener a quien entiende cómo puede funcionar lo público, no solo cómo funciona. Y yo creo que hay ahí una gran trampa que solemos tener quienes estudiamos lo público, y es entender a su historia como lo que ha sido, lo que es, lo que debe ser. Y debemos avanzar más hacia criticar que tal vez lo que conocemos del público no es suficiente y que tal vez no debe seguir siendo así y que innovar lo público es una tarea urgente que exige pensamiento, pero además exige corazón. Gracias, Manuela, por acompañarnos. Vamos a estar muy atentos de que todo tu conocimiento pueda servirnos como una base para este país latinoamericano que desde el sur se piensa a sí mismo y piensa el mundo y está buscando construir un futuro, como decía, no tan lejano, que le responda a cosas que aún son una deuda, que no hay problemas por venir, sino problemas pendientes. Y especial agradecimiento a nuestras autoridades, a quienes nos acompañan a nuestras universidades y por supuesto al profesor Juan Francisco Luzón, quien nos acercó a Manuela desde los primeros días de nuestra creación de la carrera y quien se emocionó, como hoy nosotros lo estamos, de siquiera pensar que Manuela Carmena podía ser parte ahora también como, digamos, una de nuestras profesoras honorarias, una de nuestras profesoras que van a acompañar también a esta carrera en este espacio, que para todos es una oportunidad de tener una gran clase con Manuela Carmena. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al sociólogo Brian Mendoza. Vamos a continuar con la presentación de nuestra ponente por parte del politólogo Juan Francisco Luzón. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias a las autoridades que están presentes. Muchas gracias, señor decano arquitecto Eric Bojorque, director de la carrera, también a la directora de carrera de la Universidad de Cuenca, Gabriela Álava, que está por acá presente, al profesor Roger Ríos de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, yo quería empezar esta presentación justamente con esta fotografía, espero que todos la puedan estar viendo. Recientemente, desde este espacio de la carrera de Sociología y Diseño Textil e Indumentaria, Manuela, hemos habilitado ciertos espacios que con mucho esfuerzo y gracias al direccionamiento de nuestro director, Brian Mendoza, hemos podido revitalizar y justamente estudiantes de las carreras de artes plásticas nos colaboraron haciendo ciertos retratos de autores y de personalidades que inspiran de una u otra manera justamente nuestro quehacer diario como docentes. Y pues justamente en la parte superior encontramos un retrato tuyo, justamente que utilizamos también para la invitación de este evento. Y bueno, dicho eso, yo tengo preparadas unas palabras para ti, para tu presentación. Y es que hoy, al dar la bienvenida a la icónica Manuela Carmena, no solamente recibimos a una jurista y política de renombre, sino que adentramos en una vida que en sí misma es una cátedra sobre la transformación de lo público. Su trayectoria es un faro para quienes creemos en el poder de la ciudadanía para formar una sociedad más justa. Desde sus tempranos días, como abogada laboralista desafiando la opresión de la dictadura, Manuela ha encarnado un compromiso inquebrantable con la justicia social. Fue cofundadora de aquel despacho de abogados de Atocha, un núcleo de defensa obrera que en 1977 fue blanco de un atentado terrorista de la ultraderecha.
Sobrevivir a esa masacre que les arrebató a varios de sus colegas no la amedrentó, sino que grabó a fuego en su espíritu la urgencia de luchar por la democracia y los derechos humanos. Su carrera judicial posterior es un reflejo de esa misma vocación, como una de las fundadoras de la Asociación Progresista Jueces para la Democracia. Carmena siempre impulsó una visión reformista y profundamente humanista del sistema legal. Su filosofía se podría resumir en lo que algunos han llamado una pedagogía de la ternura, un enfoque que busca incansablemente humanizar al otro, incluso dentro de los rígidos confines de la ley. Esta convicción la llevó a explorar vías de justicia restaurativa y a creer firmemente en la posibilidad de la rehabilitación, convencida de que la sociedad debe ofrecer segundas oportunidades. Esta creencia no se quedó en la teoría, se materializó en proyectos como Yayos Emprendedores, que luego se integró en la Fundación Cosiendo el Paro para dar vida a Zapatelas, una empresa social donde, entre otros, personas privadas de libertad confeccionan ropa y juguetes, tejiendo no solo telas, sino también nuevas esperanzas y caminos de reinserción. Su salto a la política municipal no fue el de una política tradicional. Manuela Carmena se presentó a través de una candidatura ciudadana e independiente, Ahora Madrid en su momento, que aglutinó a diversos movimientos sociales y partidos. Su llegada a la alcaldía de la capital española fue en sí mismo una disrupción, una bocanada de aire fresco en un ambiente a menudo acrispado. Es célebre su gesto de llevar magdalenas caseras a sus reuniones con adversarios políticos, un acto que más allá de la anécdota simboliza su intento por desarmar la hostilidad y buscar el diálogo por encima de la confrontación. Su alcaldía se centró en políticas valientes como Madrid Central y en poner a las personas en el centro de la gestión, demostrando que la empatía y la eficiencia no son excluyentes, sino complementarias. La coherencia ha sido el hilo conductor de toda su vida cuando en las elecciones de 2019, a pesar de ser la lista más votada, un pacto entre otros partidos le impidió continuar como alcaldesa. Manuela Carmena tomó una decisión que la honra, renunció a su acta de concejal. Fiel a sus principios, se negó a hacer oposición desde una lógica de poder que no compartía y se apartó de la primera línea política para no pactar con aquellos cuyas visiones de la sociedad eran diametralmente opuestas a las suyas. Esta renuncia no fue un final, sino una vuelta a sus orígenes, a su compromiso social desde otros frentes, demostrando que su vocación de servicio va más allá de los cargos. Finalmente, su legado intelectual, recogido en sus libros, nos invita a la reflexión continua. Desde Crónica de un desorden, donde ya nos alertaba sobre la necesidad de reinventar la justicia, hasta su más reciente obra, Imaginar la vida, 4 décadas transformando lo público, en la que destila con ternura e inteligencia las lecciones de una vida dedicada al bien común. En por qué las cosas pueden ser diferentes, nos contagia su optimismo militante, mientras que a los que vienen y la joven política dialoga directamente con las nuevas generaciones, sí, justamente en este mes de la juventud como agosto. Manuela nos enseña que la política, en su más noble acepción, es el arte de cuidar lo común, de imaginar y construir colectivamente un mundo mejor. Su vida entera es una inspiración, un testimonio de que el coraje, la coherencia y una inagotable capacidad de imaginar y sentir con el otro pueden efectivamente transformar realidades. Gracias, Manuela, porque cuando yo era un joven estudiante de ciencias políticas, en años donde el cinismo parecía ganarlo todo, gracias a ti pude creer. Pude creer que la ética y la política no solo podían, sino que debían caminar de la mano, que la ternura no era una debilidad, sino una fuerza revolucionaria. Y hoy, en un giro casi poético del destino, ese ciclo se completa. La Facultad de Artes, Humanidades y Patrimonio de la ULIAM nace en un momento de incertidumbre, donde lo público es cuestionado y la cultura enfrenta desafíos. A pesar de estas dificultades, nuestra misión es clara: ser un bastión para el arte, la cultura y el pensamiento crítico, asegurando que sus voces sigan resonando con fuerza. Tu presencia hoy nos recuerda, frente a la sinrazón, nuestra mejor herramienta es la creación. Frente al desprecio por lo común, nuestra mejor arma es la inteligencia colectiva y el cuidado mutuo. Tu vida es el argumento definitivo para que más gente buena se atreva a ocupar lo público, en un llamado a no ceder ese espacio vital, pues es allí y no en otro lugar donde se protege o se abandona el futuro de los más vulnerables. Muchísimas gracias, Manuela, y con esto damos paso a tu ponencia. Sin más preámbulos, continuamos con la ponencia de Manuela Carmena. Bienvenida.
Hola. Eh, Muy buenos días a todos vosotros y muchísimas gracias. Y yo diría que doblemente gracias a todos los que habéis intervenido ya. Gracias, sin duda, porque habéis dicho palabras de ánimo y de elogio para mí que agradezco. Pero también gracias porque os he conocido y os he escuchado y he visto cuánta gente hay interesante en ese mundo de vuestra profesión, de vuestra universidad de sociología. Y bueno, encantada, de verdad, de haberos conocido, me alegro muchísimo, ¿no? Miraba vuestros nombres, miraba vuestras caras y decía, "Joder, yo no sabía que había tanta gente estupenda por allí, ¿no?". Bueno, me siento desde luego muy feliz. Me parece que es algo absolutamente maravilloso pensar que yo estoy en Madrid y que vosotros estáis en vuestra querida América Latina y que estamos unidos, ¿no? Tener la seguridad de que si cuando Juan Francisco Luzón se dirigió a mí, no nos conocíamos, me llegó un correo, yo tengo el correo siempre abierto, y me propuso mi propuesta fue algo que tiene mucho que ver con mi propia actitud, que es el decir, ¿por qué no? Si puedo, ¿por qué no? ¿No? Me parece que estamos a veces en el mundo público tan acostumbrados a trabajar el no, a protegernos con nos variados, no es legal, no se puede, no hay ocasión, no hay medios, que de pronto acostumbrarnos a que el sí es posible es algo grande. Entonces, estupendo, Juan Francisco, haber tenido esa iniciativa y bueno, pues yo dije que sí, porque quiero, sí, quiero mucho a esos países en los que creo que estamos tan unidos y que es para mí muy importante, ¿no? Eh, Ayer por la mañana, la persona que trabaja en casa, Rosario, que es del Ecuador, se lo decía, ¿sabes que voy a estar dando una conferencia en tus universidades? Allá la entusiasmo y yo también era feliz con ese entusiasmo de saber cómo es necesario y a su vez tan agradable el estar relacionándonos de unos países con otros, ¿no? Yo doy con bastante frecuencia cursos en la Universidad Autónoma de Madrid sobre, digamos, la gobernanza de los derechos humanos y casi siempre, digamos, en esos cursos, pues casi el 60% de las personas que intervienen son personas de América Latina y, por supuesto, entre ellas muchas de vuestro país, del Ecuador, ¿no? Por tanto, pues no sé, claro que sí, feliz de estar aquí, aunque nos separen tantísimos kilómetros, nos apoyamos en esta maravilla que es la técnica, ¿no? Bueno, no sé, cuando pensaba por dónde iba a dirigir mi conversación, quería quizá empezar diciéndoos que es verdad que me alegro mucho que Juan Francisco haya leído este libro de Imaginar la vida, las 4 décadas trabajando en lo público, porque de alguna manera la reflexión del libro surge de una primera pregunta que yo voy a haceros, que voy a hacerme a mí, que nos vamos a hacer todos, y que al final la vamos a recoger también como una conclusión, ¿no? Y es, bueno, ¿por qué hay determinados sujetos que nos sentimos interesados en buscar soluciones que mejoren la vida de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué hay en qué tipo de características tenemos algunas personas que nos sentimos enormemente atraídas por buscar selección, por buscar soluciones, ¿no? Y reflexionando, yo pensaba que estamos muy acostumbrados a hablar, por supuesto, de la gran inteligencia, la inteligencia puramente intelectual, y también estamos muy acostumbrados a saber que esa inteligencia racional, que tantos filósofos y pensadores la elogiaron y trabajaron con ella, se vio pues hace ya aproximadamente 15 o 20 años desbordada por aquello que llegó a nuestras reflexiones, a nuestra literatura, a nuestros ensayos, que fue la inteligencia emocional. Yo creo que sin duda la inteligencia emocional fue un conocimiento que nos permitió saber más de cómo es nuestro cerebro, de cómo es nuestra capacidad humana, ¿no? Y tuvimos la suerte, pues efectivamente, de hablar de lo que era la inteligencia emocional, ¿no? Pero yo me pregunto si además de estas dos áreas de la inteligencia, no hay también otra inteligencia en la que no hemos profundizado, que yo diría que sería la inteligencia de la gestión,
la inteligencia gestionaria, ¿no? Esa capacidad para ante lo incorrecto, ante lo inadecuado, ante lo torpe, tener la capacidad de sugerir, de ver, de imaginar algo diferente, ¿no? Bueno, no sé si hay este tipo de inteligencia, yo creo que sí, y habría que trabajar con ella, ¿no? Pero lo que sí os digo es que, de alguna manera, yo creo que yo he tenido la suerte de tener en mis genes unos pocos datos de esa inteligencia que quizá no sé muy bien definir, pero que me gustaría articular o abrir unos caminos respecto a la profundización sobre ella, ¿no? Porque yo recuerdo siendo una niña muy chica, y vamos a hablar, a mí las infancias me interesan mucho las infancias de los seres humanos y me gusta leer libros sobre las infancias y profundizar, porque digamos un poco en las infancias es ese momento en el que se cultivan tantas cosas que después nos van a permitir ser unos seres humanos de una de otra manera, ¿no? Y yo recuerdo que los que conozcáis Madrid, sabéis que Madrid tiene un río que es muy poca cosa, es el río Manzanares, ¿no? Aunque hemos hecho lo posible cuando yo estuve de alcaldesa, hicimos lo posible por naturalizarlo y hacer que fuera casi un río ajardinado, pero es un río, comparado con los grandes ríos de las grandes capitales, pues es una birria de río, hay que reconocerlo, el río Manzanares, ¿no? Y yo me sentía pesarosa de niña, de vivir en una ciudad que no teníamos río. Con mi familia veraneábamos en San Sebastián. En San Sebastián hay un río muy bonito, pasábamos, sabíamos, en Zaragoza está el Ebro, está el Tajo, en Toledo, ¿no? Yo me sentía penosa de no tener un río en condiciones. Y me acuerdo muy bien que un día, paseando con mi madre por el río, por el paseo del río y viéndolo, pues yo le dije a mi madre, pero esto no se puede arreglar. ¿Cómo arreglaremos esto de no tener río en Madrid? Y mi madre dijo, bueno, las cosas son así, es así, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a ver, si cada uno de nosotros, si cada uno de los madrileños traemos un gran cubo de agua, pues a lo mejor podemos hacer un río estupendo. Realmente mi madre se rió porque no era para otra cosa más que para reírse, ¿no? Pero sin embargo yo he pensado muchas veces en esa necesidad mía de estar buscando soluciones ante la evidencia de, como os decía antes, la torpeza, digamos, la rutina, el abandono de determinadas actitudes que sin saber por qué las aceptamos, aunque tengamos la seguridad de que no valen para nada. Y ahí viene un poco lo que para mí significó el entrar en lo público. Como muy bien ha dicho Juan Francisco Luzón, yo durante la época de la dictadura del general Franco fui una militante activa por la democracia y contra la dictadura, y en ese momento pues era impensable que ninguna de las personas que teníamos unos expedientes policiales que nos representábamos como lo que éramos, ¿no? Como activistas demócratas, pudiéramos tener ninguna participación en lo público. También es verdad que durante mucho tiempo en España fue imposible que las mujeres fuéramos juezas y por tanto pues no solamente no era fácil porque no estaba previsto, pero bueno, yo empiezo la carrera de Derecho en el 61 y prácticamente pues sí, enseguida va a poder ser posible el empezar el ser jueza, debemos tener la carrera el tener la profesión de la judicatura. Pero aunque creo recordar que sobre el 65 o el 66, cuando se permite, lo que estaba claro es que las personas que teníamos antecedentes policiales y en el ámbito de la dictadura era impensable, porque una de las cosas que se exigían para los cargos públicos es lo que se llamaba el informe de buena conducta, que no era de buena conducta, sino que era el informe, digamos, de la, digamos, ideología común, es decir, de la aceptación del gobierno, de la aceptación de la dictadura y, por tanto, de ser absolutamente una persona que respetaba la dictadura que, sin embargo, nosotros queríamos que acabara, ¿no? Pero bueno, afortunadamente tuve la enorme suerte de vivir la transición. Yo siempre digo que soy de la generación de las que fuimos capaces de llevar la libertad a España y en esa medida, pues cuando yo contacto que efectivamente ahora mismo ya hay una democracia y ya no hay ningún problema para que pueda ejercer cualquier tipo de profesión, pues decido hacer las oposiciones a juez y convertirme en jueza, ¿no? Y es a partir de ese momento cuando
yo empiezo a entrar en lo público cuando desde casi el primer día constato la cantidad de cosas absurdas que se hacen en el mundo de lo público. Mi primera experiencia, yo en este libro de Imaginar la vida y intento relatarlo, tiene que ver con que me nombran, vamos, pido, por una serie de posibilidades que teníamos entonces, ser jueza de un pueblo pequeño, un pueblo precioso de las Islas Canarias, y allí vivo el día a día de un pequeño pueblo y el día a día de un pequeño juzgado. Y empiezo a ver que se hacen cosas absolutamente absurdas en las que yo constantemente pregunto, ¿y esto para qué? ¿Y esto por qué lo hacemos? Y me doy cuenta que ese tipo de pregunta no es la habitual, porque todo el mundo que llega a lo público ha aceptado que las cosas se hacen como se tienen que hacer y no hay por qué preguntar nada. Se hacen así, se han hecho siempre así, digamos, están apoyadas en formularios, digamos, en protocolos y siempre se ha hecho así. Pero sin embargo, claro, es imprescindible preguntar por qué, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hasta qué punto me llamaba mucho la atención el que se llegaba a un juzgado y en ese juzgado pues cada persona provenía de un camino, es decir, el juez provenía de una oposición, el secretario de otra, el oficial, la persona que estaba del escribiente, todo el conjunto, ¿no? Y yo, que estaba acostumbrada porque habíamos creado unos equipos de abogados muy eficientes y muy originales, pues yo me empiezo a preguntar, bueno, ¿y por qué en la administración pública no se pueden crear equipos hasta el punto de que se concurse por equipos? No se concurse individualmente, sino que se concurse por equipos. Porque es verdad que una de las primeras dificultades que constatas en lo público es que llegas allí, si tienes un cargo directivo, como es en mi caso, el caso de ser juez, llega la jueza, que es la jefa, y tiene que conseguir que ese equipo humano funcione, ¿no? Pero no lo ha conocido, no lo ha elegido, no tiene ninguna posibilidad de incidir en él, digamos que tiene todas las consecuencias para que el fracaso sea bastante evidente, ¿no? Y eso quizá es una de las cosas que yo he podido observar siempre entre la clase dirigente de la gestión pública, de la administración y los estamentos, digamos, auxiliares o administrativos, digamos, de la base, ¿no? Lo que he podido apreciar es que normalmente la persona que manda tiene la constancia de la enorme dificultad de hacer que algo sea coherente cuando no tiene ninguna capacidad de articular, de cambiar, digamos, de escoger el grupo humano que necesita, ¿no? En fin, yo desde un primer momento recuerdo, por ejemplo, estando allí en el juzgado de la isla de La Palma, pues había la ley, sigue diciendo, y aunque parezca mentira, se sigue haciendo ahora sí, la ley penal dice que cuando una persona pues ha cometido un delito y el juez pues tiene una imputación contra esta persona, no tiene, claro, no debe meterle provisionalmente en la cárcel porque la prisión provisional siempre tiene que ser la excepción y no la generalidad, pero claro, tiene que tomar alguna medida, ¿no? Entonces, la ley de enjuiciamiento criminal del siglo XIX pues estableció que lo suyo era que el juez dijera que se presentaran esas personas que estaban, digamos, imputadas o que estaban en principio acusadas de haber cometido un delito, pero que estaban en libertad, esperando a que llegara el día de su juicio, pues que se presentaran los unos y los 15 en los correspondientes juzgados, ¿no? Claro, a mí me parecía absolutamente absurdo porque yo decía, pero ¿por qué los unos y los 15? Los unos y los 15 se llenaban el juzgado, ¿no? ¿Y por qué no el 1, el 2, el 3, el 4, el 22? ¿Por qué esto, no? Y además, ¿para qué les decimos que vengan? ¿Para qué les hacemos que vengan? Simplemente para firmar, ¿no? Bueno, fijaros que después, cuando más tarde ya no estaba en el juzgado de la isla de La Palma, que entre paréntesis, si tenéis ocasión de visitarla, es preciosa, pero ya me había trasladado, estaba en otro lugar precioso, que es San Lorenzo del Escorial, un pueblo histórico donde está el gran monasterio que construyó Felipe II, y allí en este juzgado, que es ya un juzgado mucho más importante, mucho más cercano a Madrid, pues
yo planteé que era absurdo, que no solamente por qué venir ese día de la semana y no otros, sino venir para qué, si no venían para nada. A veces yo sabía que de paso que habían venido al juzgado, pues habían aprovechado y a lo mejor habían hecho un robo, ¿no? Y después venían al juzgado, pero nosotros no sabíamos que habían hecho un robo. En fin, una cosa muy absurda. Y recuerdo cómo, pues sin más ni más, dije, bueno, esto no puede ser, esto hay que cambiarlo, tenemos que hacer algo, ¿no? Y digamos, pues simplemente pues empezamos a plantear que vinieran unos días, otros, hacerles unas fotografías, hablar con ellos, hacer un seguimiento. Intentábamos de pronto una medida que fijaros, hoy día sigue existiendo y es realmente escandaloso que nadie la cuestione, pues una medida que no tiene ningún sentido se acabará convirtiendo pues en algo que fuera útil, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí tengo que deciros que por todos los lugares donde fui pasando, después pues estuve ya un tiempo en un juzgado ya de materia absolutamente civil y bueno, ahí me pasaba en muchísimas ocasiones pues esa necesidad de cuestionarlo todo, pues de entrada cuando llegué había una costumbre absolutamente irregular de que los propios funcionarios, porque creían que tenían tenían unos sueldos pequeños, pues ellos por su cuenta y riesgo habían introducido dificultades en los procesos y para que se vencieran esas dificultades, pues pedían a los procuradores y a los abogados pues, que pagaran, ¿no? Y aquello pues al final pues acababa convirtiéndose casi en una gestoría en la que todo se pagaba, ¿no? Hasta el punto de que a veces pues simplemente se había que entregar una documentación en un juzgado que estaba en una de los edificios, sí, en el mismo edificio, pero en otra planta, pues solamente por el hecho de subir y bajar esa documentación, pues ya se pedía dinero, ¿no? Y aquello es un escándalo porque además a mí me sorprendió muchísimo porque yo cuando iba por la mañana y por las tardes ahí al juzgado de Madrid, al juzgado de primera instancia 19 de Madrid, y yo decía, pero si los que están por la tarde son diferentes a los que están por la mañana, ¿y esto cómo puede ser? Y entonces, pues les empecé a preguntar y me dijeron, no, es que los de por la mañana, que somos de verdad los funcionarios, pues los hemos contratado a estos señores que no son funcionarios, pero sí trabajan, algunos son taxistas, otros, bueno, y les pagamos una cantidad para que hagan las notificaciones y tal. Y claro, yo decía, bueno, ¿y por qué no mandamos las notificaciones por correo? ¿Y por qué no las hacemos por teléfono? ¿Y por qué no hacemos algo que sea, no, eso no se puede porque no se... En fin, una estructura que plantea desde un primer momento como que la cotidianidad está dándose de bruces con esa estructura de vetusta, absolutamente compleja, digamos, hecha, digamos, de una forma incomprensible, que es la gran fortaleza de lo público, ¿no? Fijaros que a mí me gusta mucho contar una anécdota de una vez una señora en el juzgado que la habían robado, ella era una señora mayor y había habido un joven. En España hubo un momento muy difícil después de la transición, cuando hubo una enorme explosión de la drogadicción y hubo un momento en el que hubo muchos pequeños delitos, ¿no? Ahí os tengo que decir, porque es una noticia muy positiva y que me parece muy importante comunicarla, ¿no? Cuando yo era jueza, después de esto que os cuento en el libro, lo relato, fui también jueza de vigilancia penitenciaria, que es un cargo que hay en España con una gran trascendencia para conseguir el que se reconozcan los derechos a las personas presas. Bueno, pues en aquellos años, que fue aproximadamente, pues, en fin, los años 90, aproximadamente, poco más o menos, en España había casi 80.000 presos, ¿no? En este momento hay 50.000. Es decir, nosotros tuvimos unas actitudes de política pública en materia penitenciaria en la que yo creo que tuvimos mucho que ver los jueces, que fue muy importante, ¿no? Fijaros lo que significó que en el año 79 se crea una nueva ley penitenciaria, que es la Ley General Penitenciaria, y es la única ley que la aplican por mayoría todo el Congreso, todos los partidos, ¿no? Yo creo que es una ley por unanimidad, ¿no? Bueno, pues esta ley es una ley humana, razonable,
que, bueno, como todas las leyes, no siempre se cumple bien y hay muchas cosas a mejorar, pero la estructura de la ley es razonable, ¿no? Y en aquellos entonces se tomó una medida que fue interesantísima, que fue construir muchas nuevas cárceles, ¿no? Los jueces de vigilancia penitenciaria fuimos, yo creo que imaginativos y creativos en lo público, quizá porque en ese momento estaba muy poco regulado ese tipo de jurisdicción, y tomamos decisiones como cerrar cárceles, ¿no? Yo recuerdo que a mí me correspondió cerrar todas las celdas de castigo de una cárcel, la cárcel antigua de Madrid, la cárcel de Carabanchel, y bueno, las personas me decían, ¿dónde dice la ley que lo puedas cerrar? Y yo decía, bueno, la ley dice que los jueces tenemos que garantizar todos los derechos de los presos y dice que no pueden tener unas condiciones físicas que sean degradantes. Las celdas de castigo eran absolutamente horrorosas, inaceptables, y bueno, se cerraron, ¿no? ¿Eso qué llevó? Pues fijaros a lo que llevó, que en España se crearon en esa época 28 cárceles nuevas. Entonces, ahora mismo tenemos de 80.000, hemos pasado a 50.000, luego analizaremos por qué. Y resulta que tenemos muchas plazas libres. Y fijaros qué curioso, os voy a dar unos datos que va a sorprender. En estos momentos me cuenta la persona que ahora mismo lleva la responsabilidad de las prisiones, es enormemente amigo mío, me contaba cómo embajadas como la embajada sueca o la embajada francesa nos están pidiendo que les dejemos plazas de nuestras cárceles para los presos suecos y para los presos franceses, para los presos ingleses que ya no saben qué hacer con ellos, ¿no? Porque toda Europa tiene una, digamos, superpoblación de los centros penitenciarios, mientras que en España estamos teniendo casi un 1/3% de desocupación, ¿no? Y claro, dices, bueno, ¿y esto cómo lo hemos hecho? Pues yo creo que lo hemos hecho, como os decía antes, porque hubo una buena ley, porque hubo una judicatura especial que supo ser nueva y que supo ser ágil para hacer posible el cumplimiento de los derechos y los deberes, porque hubo una política pública de creación de nuevas cárceles, cárceles nuevas que están bien, que están físicamente, son absolutamente, digamos, dignas y que además tienen la posibilidad, si quieren, las personas presas pueden dormir cada uno en celdas individuales, aunque algunos piden dormir juntos o no estar solos, ¿no? Pero bueno, la política pública de crear nuevas prisiones fue estupenda. Pero a su vez también yo creo que hubo otro elemento que fue definitivo, y es que hubo un interés grandísimo de la ciudadanía, de la participación pública. En aquel momento la participación pública fue consciente de que la drogadicción había creado grandes sectores de delincuentes forzosos, de delincuentes que no les correspondía, porque fundamentalmente eran la consecuencia de la drogadicción, ¿no? Y en ese momento hubo muchísimos movimientos ciudadanos, hubo los movimientos de las Madres para la Droga, que fueron absolutamente eficaces, hubo movimientos técnicos de instituciones, pues como pudo ser naturalmente el Proyecto Hombre, los propios evangélicos o propias actuaciones sociales que de alguna manera crearon un movimiento social para que pudiera esclarecerse que los adictos no eran delincuentes por definición. Sí, eran adictos y el ser adictos les hacía ser delincuentes, ¿no? Bueno, pues bueno, eso lo digo casi entre medias, ha hecho que efectivamente pues haya sido un éxito en una política pública tan complicada como es la de la seguridad ciudadana. Entonces, ahora mismo en España, lo sabéis, tenemos unos índices de seguridad ciudadana muy buenos, el nivel de criminalidad es muy pequeño y, por tanto, pues nos podemos sentir orgullosos, ¿no? Y algunas veces cuando la gente piensa que la única solución, como estamos viviendo con una enorme tristeza lo que sucede precisamente, lo que sucede en El Salvador, parece que la única solución que puede haber para conseguir la seguridad ciudadana es la represión, la crueldad, la falta de ejercicio de los derechos. Pues nosotros, digamos, tenemos un ejemplo muy interesante que
aprovecho que estoy aquí charlando ahora con todos vosotros para ofrecerlo, y es que no es verdad, la crueldad no es un elemento determinante ni positivo para la seguridad ciudadana, todo lo contrario, es decir, la humanidad, la manera inteligente de hacer valer los recursos para conseguir que desde lo público y desde lo privado, desde la participación ciudadana, se resuelvan esos problemas, da resultado. Y digamos, tenemos la prueba. No hay más que consultar las estadísticas y luego ya os digo, pues creo que además estos días han venido unos anuncios, esto que os decía, de que creo que en general, vamos, fue especialmente la embajada francesa la que nos pedía la cárcel de Pamplona. Sabéis que Pamplona está cerca de la frontera francesa. Por supuesto que hemos dicho que no, es inaceptable el que pueda haber esa especie de vulneración de lo que significa el derecho propio, ¿no? Y la jurisdicción, y no, eso es posible, ¿no? Pero lo cuento como un dato interesante. Bueno, dicho todo esto, yo creo que cuando estoy metida en todo este trabajo de las distintas alternativas de los juzgados, de pronto yo tengo como una luz de esperanza, ¿no? Y para mí la luz de esperanza significó lo que fue el management de la administración, el management de la gestoría pública, ¿no? Yo estaba viviendo siempre con la cosa, y os digo, de que, bueno, de que todos sabíamos que la burocracia la había inventado este alemán Max Weber, y que realmente pues había como una especie de adoración por la burocracia, ¿no? Puesto que se consideraba que, y además fue así, cuando Max Weber intenta establecer normas rígidas para el comportamiento de lo público, está intentando solucionar, evitar la discrecionalidad, digamos, y la falta de garantías de lo público, ¿no? Lo que ocurre es que eso pasó hace ya mucho tiempo, es el final del 19, el principio del 20, ¿no? Y entonces Max Weber, cuando piensa cómo debe funcionar la administración, cómo debe tener un papel esencial la burocracia, entendiendo la burocracia como protocolos que obligan de una manera sistemática a seguirlos sin desvío ninguno, y entendiendo la burocracia como ese procedimiento para el que hay que crear burócratas, hay que crear funcionarios que sepan manejar fundamentalmente los protocolos, la burocracia, digamos, hoy diríamos los propios procedimientos, ¿no? Para abordar todas y cada una de las soluciones que pueden llegar a lo público, ¿no? Por eso, cuando yo conozco en que que se está hablando en Estados Unidos de la nueva manera de entender la burocracia y del management público, pues la verdad me siento muy ilusionada, ¿no? Yo tengo la suerte en ese momento de leer, por supuesto, pues La reinvención del gobierno, que es un libro maravilloso de Goebbels y de David Osborne, y me parece que me empieza a plantear como lo más importante no es seguir unos protocolos rígidos, sino intentar seguir los deseos de las personas, de las comunidades, de los colectivos que acceden a lo público, ¿no? En España tiene una cierta incidencia todo este mundo, ¿no? En concreto, yo creo que el libro de la reducción de la burocracia, 5 estrategias para reventar el gobierno, que este es de Peter Plastic y de David Osborne, pues crea un movimiento muy importante en el Instituto de Estudios de la Administración Pública. Se crean unas revistas que plantean la necesidad de entender de otra manera diferente la forma de la gestión, pero esa especie de luz, esa especie de iluminación, pues no prende, ¿no? Es un fogonazo, es un fuego artificial, pero la luz se acaba y después volvemos todos igual. ¿Por qué? No sé, yo creo que fundamentalmente hubo un rechazo grande en España de acabar una manera de entender lo que se llamaba el management público, por considerar que se estaba basando esta gestión alternativa a la burocracia tradicional, se estaba basando precisamente en probar los comportamientos de las empresas privadas, ¿no? Entonces hubo una reacción muy seria, ¿no? Muy antipática, en el sentido de decir, no, los ciudadanos no son clientes, toda la gestión pública pues hablaba mucho de esa relación del cliente, ¿no? Y aquello pues generó muchísima rechazo. Y yo creo que además de generar rechazo, yo creo que hubo un momento muy desafortunado en la historia de nuestro país, hubo 2 o 3 casos importantes
de corrupción política, no de funcionarios, sino de corrupción política de los políticos. Tuvimos la desgracia de tener un cargo muy importante, que era prácticamente el director general de la Guardia Civil, que apareció completamente implicado en gravísimos hechos de corrupción y empezó a plantearse que esa teoría que era, vamos, el management público, que se basaba mucho en la necesidad de menos leyes y más objetivos, menos leyes y más proyectos, podía ser muy peligrosa porque podía ser una manera de abrir la puerta a la corrupción, ¿no? Grave equivocación. La corrupción no se mejora con más regulaciones, ¿no? Es una cosa muy interesante, yo he tenido ocasión de poderlo constatar. En los países donde hay corrupción hay mucha reglamentación, porque es precisamente el exceso de reglamentación lo que después viene a obligar la necesidad de saltarse esa reglamentación, porque no es posible, porque es enormemente retardataria, porque crea efectos nocivos y ahí surge la corrupción. Es decir, creo que el rechazo que hubo en España respecto a lo que era el management público, pues no tuvo realmente justificación. Pero bueno, de alguna manera pues coincidieron estas dos cosas. Algunos episodios muy lamentables de corrupción y luego, por otra parte, una enorme antipatía, desde yo diría que de las izquierdas tradicionales, a entender que las actitudes propias de las empresas privadas pudieran nunca resultar, pudieran nunca implantarse en lo público. En esos momentos yo soy miembro del Consejo General del Poder Judicial y planteo la necesidad de que nosotros empecemos a utilizar métodos que yo insisto mucho en decir, no son de la empresa privada, son de cualquier organización. Cualquier organización tiene que plantearse una serie de preguntas que son muy importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre les he dicho, cada vez que alguien me comenta, haremos todo lo posible para que para que sean rápidos los procesos y tal, y vamos a acortar los tiempos en que hay que hacer los procesos, ¿no? Yo digo, pero ¿no os dais cuenta que eso es un enorme error? Lo primero que tenemos que ver es cómo cada proceso, qué significa cada proceso, y en cada proceso cómo podemos hacer que sea ágil y que realmente implique que el proceso en sí mismo, por las circunstancias que se da, por las personas que participan en él, pues no produce el efecto retardatario, ¿no? Bueno, estoy mirando la hora y no sé si, a pesar de que yo creía que iba a hablar menos, creo que me he pasado, ¿no? Juan Francisco, creo que llega el momento de concluir. Bueno, tengo muchas más cosas que decir y me he puesto a hablar y sin querer, pues estoy quizá alargándome en exceso, ¿no? Pero sí quería concluir, deciros que cuando tuve la ocasión de ser alcaldesa de Madrid y planteé decir, bueno, yo he vivido muchas transformaciones en la justicia y seguro que ahora cuando llegue a la gestión pública municipal, pues va a ser todo más ágil. No fue más ágil. La gestión pública municipal también necesita constantemente estar replanteándola, viéndola cómo la podemos hacer realmente ágil. Y ahora es donde voy y donde ya quiero concluir. Creo que frente a la burocracia tradicional, frente a lo que fue el management en la gestión pública de los años 90, hoy día tenemos que ser capaces de generar un tipo de gestión que sea una gestión cotidiana, que sea una gestión doméstica, que sea una gestión, digamos, natural. Fijaros, yo siempre digo que a la democracia hay que cuidarla. Y cuidar para mí la democracia es sobre todo, pues igual que cuidamos una planta o cuidamos, no sé, cuidamos un amor, cuidamos a una mascota. ¿Qué hacemos para cuidar? Pues fundamentalmente para cuidar lo que hacemos es observar y ver qué es lo que necesita la persona que observamos. Si estamos cuidando una planta, nos vamos a fijar a ver si tiene hojas amarillas, si hay nuevos brotes. Y si vemos que tiene nuevos brotes, le vamos a dar más agua, le vamos a poner más sol, le vamos a dar lo que necesita, ¿no? Bueno, pues yo creo que la gran tarea pública es cuidar lo público y tener una estructura de cuidado que sea fundamentalmente una cuestión cotidiana. Tenemos que hacer cotidiano lo público, tenemos que llevar la vida habitual,
la vida normal, la vida doméstica, la tenemos que llevar a lo público. Y eso yo creo que nos plantea algunas alternativas muy interesantes, como la necesidad de que la propia ciudadanía pueda participar en lo público. En mi época del ayuntamiento, nosotros establecimos algo que yo me sentí muy satisfecha, ¿no? No solo, naturalmente, teníamos que llegar a acuerdos con empresas públicas para hacer una carretera, para hacer un parque, pero también teníamos que llegar a acuerdos con pequeños colectivos de ciudadanos, pequeñas entidades sociales, porque nosotros decíamos, no solamente hay la gestión público-privada, sino que también hay la gestión pública social, en la medida de que tenemos que acostumbrarnos a que los colectivos, las cooperativas, los propios ciudadanos organizados como tal, deben tener una participación directa en lo público, porque eso nos tiene que ayudar a ir diseñando lo que yo llamo, lo que creo que va a ser el día de mañana, ¿no? Una administración cotidiana, una administración de sentido común, una administración natural más propia a nuestra propia vida que no a las exigencias de lo público. No sé, nada más, creo que así me he pasado de tanto hablar. Muchísimas gracias, Manuela, por tu intervención y bueno, nosotros gustosos siempre de escucharte, así que en ese sentido pierde cuidado. Bueno, en esta sección y en esta siguiente fase que tenemos preparados, pues tenemos la intervención de las delegaciones de las instituciones que también nos visitan y para ello quisiéramos darle paso a la directora de la Escuela de Sociología de la Universidad de Cuenca, la magíster Gabriela Álava. Buenos días con todos y con todas. Muchísimas gracias. Qué gusto enorme formar parte de este espacio y tejer estas redes y esta articulación para debatir, para reflexionar. Muchísimas gracias a las autoridades de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, al doctor Eric Bojorqué, a Brian, a Juan Francisco por la invitación. Manuela, qué gusto escucharte. Realmente apasiona escucharte y ver esta reflexión tan linda que nos llama justamente a esa gestión pública que busque la democracia, que busque el bien común, que busque esa participación, ese compromiso ciudadano, que de esa manera, de forma participativa, justamente se pueda construir políticas y la importancia de que se construyan políticas pertinentes que velen por el bienestar colectivo, por la dignidad y pues que es importante la normativa, pero no esa normativa como tú lo mencionabas, esa normativa rígida, sino esa normativa construida con las personas desde el trabajo comunitario, desde el trabajo participativo, en donde estén sus sentires, sus necesidades y que de esa forma colectiva pues podemos ir transformando lo público. Qué importante tener esos liderazgos, pero esos liderazgos en lo público, esas personas con capacidades para la administración pertinente y cómo necesitamos, y desde ahí pues ese llamado a las carreras de sociología, esta red que tenemos de carreras de sociología en Ecuador, justamente a construir, a generar esas capacidades para administrar y transformar lo público de manera pertinente. Solamente ahí una pregunta, Manuela. Hoy en día estamos ante un modelo bastante complejo. Estamos ante una crisis de todos los órdenes y lógicamente en lo público hay una crisis institucional, hay una crisis de legitimidad, ya no se cree, tú mismo hablabas de todo el tema burocrático, y cómo generar esa confianza, cómo generar ese compromiso, cómo generar esa debida participación cuando de pronto simplemente se están haciendo las cosas de manera muy individual y no se genera esa confianza. Cómo generar una colaboración multipartes que realmente nos permita llegar a esa gobernanza democrática. ¿Qué tips de pronto nos puedes dar frente a un modelo que solamente está yendo hacia el individualismo y no a lo colectivo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Ahora vamos a dar paso a el compañero Roger Ríos
de la Universidad Nacional de Costa Rica para que continúe en este ciclo de preguntas y al final contestamos en esta sección. Roger, le escuchamos. Ujú. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Sí, perfectamente. perfecto. Muchas gracias, muchísimas gracias, Manuela, por esta extraordinaria eh, presentación que realmente es como un viaje en el tiempo que nos hace visualizar escenas de lo que fue España hace unos 30 años y cómo se han ido generando cambios importantes precisamente en la gestión de lo público a través de todos estos ejemplos que nos muestra. Yo quisiera, bueno, primero quiero defender un poquito a Max Weber. Quiero decirle que cuando Max Weber era profesor de Derecho en la Universidad de Berlín en 1903, habían pasado solamente 30 años desde la conformación del Estado Nacional Alemán, 1871. Y esto venía pues del Estado prusiano, que recordemos, el Estado prusiano impulsaba las disciplinas cameralistas, es decir, fue casi que el precursor, el promotor de las disciplinas científicas. Entonces, tenía gente de la administración, gente de la estadística, gente de la ingeniería al servicio del Estado. Y un poco de ahí es esa herencia, que me parece que al final de cuentas casi todos los países terminamos de alguna manera reproduciendo este sistema. Y esto nos lleva al tema de lo público, porque lo público realmente trasciende cualquier disciplina. Es aquí donde nosotros, especialmente pensando en todos los estudiantes que están participando hoy en esta actividad, deben considerar precisamente el trabajo transdisciplinario, lo valioso que es y las capacidades que tenemos que desarrollar como sociólogos para trabajar con otras disciplinas, para abordar precisamente temas tan grandes como es lo público. Cuando nosotros muchas veces abordamos lo público desde la academia, no tenemos acceso a mucha información que podrían darnos explicaciones de cómo funciona o por qué funciona. Y se los digo por experiencia propia. Yo trabajo desde hace muchos años en el tema del desarrollo de ciudades portuarias y he participado con distintos grupos académicos en Europa, en Latinoamérica, y muchas veces llegábamos a discusiones realmente conceptuales, teóricas, definiendo modelos de participación, de organización, y llega el momento, en el 2014, 2015, que el presidente de la República me pide que asuma la presidencia ejecutiva del Instituto de Puertos del Pacífico. Entonces fue cuando pude ver lo público desde dentro. Y es una experiencia muy interesante porque como académico, después de años de analizar el desarrollo portuario de las ciudades portuarias, el tema del tráfico marítimo, me doy cuenta que muchas cosas que yo consideraba desde la academia, que era quizás falta de capacidades institucionales, termino dándome cuenta de que lo que sobraba era corrupción. Entonces, es decir, cosas que uno suponía pero no podía probar. Hoy uno las sabe y mejor no las prueba. Pero realmente les digo, es importantísimo para todos los jóvenes estudiantes em, adaptarse al trabajo transdisciplinario. Creo que es una herramienta que les va a ayudar o son habilidades que deben de desarrollar para poder analizar ampliamente esto que es el espacio público. Ahora, la pregunta para Manuela. Considerando los cambios que ha tenido el espacio público, y ahora resulta que el espacio público suele debatirse ya no solamente en lo físico institucional, sino que existe un espacio liminal desde lo digital. El espacio público muchas veces se discute en las redes sociales. ¿Cómo afecta el uso intensivo de redes sociales la administración del espacio público? ¿Cómo lo ha vivido España? ¿Cómo lo miras hacia América Latina? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y antes de cerrar toda esta jornada, vamos a tener la participación de la docente Lucía Pérez de la Universidad de Guayaquil y de la estudiante Nicole Vélez
también de esta misma universidad en representación de los estudiantes. Lucía, te escuchamos. Hola, buenos días con todos. Muchas gracias, Manuela, por tu intervención, por tus palabras. Creo que son súper pertinentes para la época, el contexto que estamos viviendo acá en Ecuador. Me resonó un montón de las cosas que traes, pese a las diferencias de los contextos culturales, sociales, históricos, económicos de nuestros países. Por supuesto, creo que ahí hay muchas cosas que pensar. A mí me gustó muchísimo esta crítica que tú haces a la política de mano dura como única alternativa frente a situaciones de violencia, de exclusión, ¿no? Y que estamos viviendo profundamente en América Latina en general y en Ecuador en particular, situaciones de mucha violencia, y parece que se instala este sentido común de que la única manera de enfrentar desde una políticamente esta situación es a través de más fuerza, ¿no? De más violencia, de más represión y de un legalismo, ¿no? Año a año estamos aquí sacando nuevas leyes. Este año se han sacado 4 leyes urgentes que incluyen temas de seguridad y flexibilización laboral y decir cómo la historia pese a que la historia nos muestra que esas no son alternativas, pues seguimos en los mismos caminos, ¿no? Insistentemente. Entonces te agradezco mucho, digamos, por traer al debate estas otras estrategias de la política y de lo público, desde el cuidado de la vida, desde la ternura, desde el afecto, desde el cuidado de la democracia, que creo que es el gran valor político que debemos defender ahora a toda costa, ¿no? Entonces quería agradecerte y quería preguntarte, digamos, guardando las enormes distancias como históricas y políticas que señalaba inicialmente, cuál tú ves que es una alternativa viable para cuidar la democracia en contextos como los nuestros, ¿no? Que, digamos, donde la violencia y la desinstitucionalización están así súper fuertes. Eso, muchas gracias nuevamente por tus palabras y por tu tiempo. Muchas gracias, Lucía. Y vamos a darle paso a Nicole Vélez, estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad de Guayaquil. Muy buenos días, soy Nicole Vélez, estoy en representación de la Universidad de Guayaquil, la carrera de Sociología. Es realmente un honor poder dirigirme a usted, no solamente por la trayectoria que ha tenido como exalcaldesa, sino también por la constante defensa de la política más humana, ética y cercana a la ciudadanía, ¿no? Bueno, desde mi formación y experiencia, realmente me preocupa mucho este tema de lo público, ya que muchas veces se lo reduce únicamente a lo que es las instituciones o al mismo Estado. Y como jóvenes seguimos teniendo pocas oportunidades para poder incidir en las decisiones. En particular, lo público en nuestro país, en el Ecuador, se ha reducido a intervenciones violentas, a institucionalización de la crueldad. Los jóvenes somos quienes ponen las vidas y se los castiga, no se les consulta, por lo que muchos sentimos que la ley está para ordenarnos, pero no para representarnos. Usted ha promovido una forma distinta de hacer política, yendo un poco más hacia lo cotidiano. Es por eso que quisiera consultarle cómo podemos nosotros, como jóvenes, combatir ese sentido de lo público para reconstruirlo como un lugar de encuentro y de transformación colectiva. ¿Y qué desafíos enfrentó usted al intentar llevar esta visión de una forma más horizontal y ciudadana del poder a una estructura institucional que muchas veces es resistente al cambio? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y cerramos esta sección de intervenciones con nuestro director de carrera, el sociólogo Brian Mendoza. Hola, hola, muchas gracias Manuela por tu magistral intervención y yo no quería perderme la oportunidad de hacer una pregunta. Dije que por favor me den un espacito de unos segundos para poder también hacerte una pregunta. Siento que muchas veces lo público
desde los espacios académicos, desde la investigación, suele limitarse a algo muy técnico. Si bien es técnico y por supuesto requiere de grandes capacidades técnicas, creo que siempre es bueno recordar que también es político y que en lo público se disputa también intereses de país, intereses de grupos económicos, se disputa también unas visiones de para quién tiene que también trabajar el Estado, para quién trabaja lo público. Algo así como esta idea de economía política, ¿no? Que es hacia dónde estamos tomando decisiones, hacia quiénes. Y quería preguntarte cómo desde tu experiencia, entendiendo que España viene también pues de dictadura, viene justamente de la captura de lo público para responder a unos grupos económicos, políticos, militares. Eh, ¿Cómo se logra, cómo tú has visto un poco qué puntos de encuentro se puede llegar a tener un acuerdo? En algún momento me decían a mí, el estado de bienestar europeo es un encuentro después de muchísima sangre, o sea, un encuentro, un punto medio, un acuerdo después de habernos destruido, de haber destruido un continente. Y a veces decimos, en Ecuador a lo mejor no hemos tenido ese nivel de enfrentamiento, tal vez no hemos tenido ese nivel de sangre y por tal vez ahí no, sé, aún no tenemos un encuentro y a veces tenemos unas líneas políticas que plantean privatizar todo lo público, reducir lo público y otras luego que quieren crecer lo público y parece que no llegamos a un punto, a un acuerdo mínimo, ¿no? Como tal vez en Europa se ha logrado y que sé que también en Europa se pone a veces también en tensión y se pone un poco también en duda eso, ¿no? Y te lo pregunto un poco porque ¿cómo podemos tener unos puntos medios, unos puntos de encuentro? Porque lo público implica un gasto, implica una factura de lo público. Y hay una discusión sobre quién paga lo público y cuánto cuesta lo público y por lo tanto qué debe hacer lo público. Porque si lo público hace más y lo público hace más salud, hace más educación, necesita más plata. Y si necesita más plata, más dinero, pues la factura crece y ¿quién la paga? Y a veces es como la paga el IVA, el impuesto al valor agregado, que la paga pues la ciudadanía, o la paga el impuesto a la renta, o la pagan las grandes ganancias. Y entonces ahí se vuelve político porque hay que capturar el Estado para definir quién paga lo público y para quién trabaja lo público. ¿Cómo logramos de alguna manera llegar a un punto medio, a un punto de acuerdo que digamos, no nos lleve a la guerra, pero que por lo menos haga que lo público sea un poco más democrático? También, gracias, Manuela. Listo, ahora sí, Manuela, te escuchamos nuevamente. El micrófono es tuyo. Bueno, pues bueno, me ha encantado todo lo que me habéis preguntado, Roger, Gabriela, Lucía, Nicole y Brian, ¿no? Muchas gracias por todas vuestras preguntas, ¿no? Bueno, se abren tantas reflexiones a partir de vuestras preguntas que veo obligada a circunscribirme solamente un poquito y a contaros mis experiencias, ¿no? Yo creo que ese afán mío de hacer que la vida pública sea doméstica, sea de sentido común, sea absolutamente convivencial y humana, me lleva en primer lugar a la necesidad de la conversación. Es decir, en lo público no está prevista la conversación, está el protocolo. Usted que quiere, rellene la instancia, ponga aquí lo que quiera, las características, no se habla. Es decir, fundamentalmente se escribe, se pide, se firma, pero no se habla, no nos vemos a la cara, no hablamos, no nos escuchamos, ¿no? Y eso es, digamos, como el paso previo para ir, como os diría yo, como ir ablandando la masa de lo público. Yo soy cocinera, me gusta hacer pasteles y masas, ¿no? Y me gusta mucho esa sensación de la masa. Al principio es harina, es agua, es algo indeterminado, luego se forma algo, ¿no? Pero la masa hay que moverla con los dedos, hay que hacerla que funcione, ¿no? Pues la masa es la conversación. La conversación es imprescindible. En lo público hay que saber muy bien hablar, hay que saber muy bien escuchar y respetar, ¿no? Fijaros, yo tengo una experiencia que para mí fue muy interesante y es que yo siempre he pensado que cuando era jueza, si a mi despacho venía un abogado o a mi despacho venía otro magistrado, pues yo me levantaba y le daba la mano. Pero si a mi despacho venía una persona presa, un detenido, que le ponían a mi disposición, yo también me levantaba y le daba la mano. Entonces mucha gente se quedó sorprendida. ¿Tú por qué das la mano a los presos? Pero porque es muy importante que un ser humano, el que sea, haya cometido lo que haya cometido, sea esté acusado o no esté acusado, sepa que desde lo público hay un reconocimiento a la dignidad del otro, ¿no? Y eso implica que fundamentalmente vamos a hacer lo posible hasta que para castigar
castiguemos con inteligencia y humanidad. Yo creo que lo peor que puede ser, lo que más envenena la relación entre las autoridades y los ciudadanos es el desinterés. No somos nadie, somos un número, somos la instancia no sé cuántos, de no sé qué. No, hay que procurar conseguir la conversación, ¿no? Y ahí aprovecho para decir algunas cosas respecto a lo que me decía Roger y Gabriela. No, yo creo que es muy importante el intentar que empiece a haber actitudes de confianza respecto a lo público, ¿no? De confianza basada en dos grandes ideas. Uno, hoy día se puede seguir el rastro del dinero con una facilidad absolutamente pasmosa, ¿no? Y dos, la conversación, la empatía tiene que generar confianza. Hay que buscar estructura de confianza. Cuando leyendo al banquero pakistaní Yunus habla de cómo dio un resultado extraordinario en la India, los pequeños créditos que se daban a las mujeres sin garantías, pero con la base en la confianza, pues estamos viendo otro modelo más de cuál es el enorme valor de la confianza. Yo diría, y en eso intento responder a todo lo que me habéis dicho, la enorme importancia que tiene el llenar de dignidad al ciudadano y recuperar su confianza. Que el ciudadano entienda que es suya la administración y que como es suya la administración, obtiene de ella el respeto y la consideración y la confianza, ¿no? A partir de ahí, pues hay que estudiar mucho, y eso te preocupaba a ti, Brian, y claro que sí, lo que significa el gasto de lo público y todo este tipo de cosas, ¿no? Es muy interesante que se empiece a plantear la inutilidad de los gastos. En lo público tenemos a lo mejor un 75% que es absolutamente inútil, ¿no? Yo os contaría cómo, por ejemplo, pues estamos acostumbrados a hacer una notificación, cómo hay que mandarle a una persona una notificación, que es una carta que va a su casa, que no sé qué poco hemos utilizado en la conversación, el teléfono móvil, el llamarles y decirles. Yo recuerdo muy bien, yo os digo, una señora que había que devolverle en el juzgado, había que devolverle una cantidad importante de dinero que había pagado el muchacho que le robó, pues le condenamos a una serie de años y a pagar una indemnización como responsabilidad civil, decimos nosotros, ¿no? Bueno, total que esta señora que se llamaba Tomasa, como os cuento, pues tenía en el juzgado un dinero. Entonces, pues se la mandaron varias cartas a su casa, pues el portero decía que no había oído a nadie. Bueno, yo qué sé, estuvimos un año, se le preguntó a la policía, a ver si es que no vive Tomasa en su casa y tal. Y yo ya un día, pues les dije a los míos, vamos a ver, pero nosotros conocemos a Tomasa, ¿sí o no? Bueno, al final localizamos a Tomasa y cuando le dijimos, si es que teníamos dinero para usted, ella nos dijo, hombre, haber empezado por ahí. Si ustedes me hubieran dicho que tenían dinero, yo hubiera venido volando, ¿no? Bueno, pues eso indica que a lo mejor nos gastamos mucho dinero en unas gestiones absolutamente inútiles. Entonces, vuelvo a decir, la confianza y el respeto ahorra dinero. Es importante eso cuando enseñamos lo público. Bueno, algo me he dejado, pero es que son tantas cosas que no os digo más que me apetece mucho seguir hablando, pero creo que se han dado las pautas, ¿no? Muchísimas gracias, Manuela, por esta respuesta al ciclo de preguntas. Teresita, por favor, pasamos a la siguiente sección. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Y bueno, para continuar con esta charla magistral y no quedarnos con las ganas de seguir nutriéndonos con los conocimientos de Manuela y sus experiencias, en esta parte vamos a pasar a una ronda de preguntas en donde tendremos una interacción abierta con los asistentes. Creo que tengo una manito alzada, es Natalia Macas, estudiante de la carrera de Sociología, y luego vamos a seguir con Lisette Lo Orbita. Adelante, Natalia, para que hagas tu pregunta a Manuela. Perfecto. Asimismo, ya se le solicitó reactivar audio. Asimismo, vamos a hacer una serie de preguntas y luego de varias preguntas de los asistentes vamos a poder
vamos a poder darle paso a Manuela para su respuesta general. Le solicitamos a las personas que tengan cualquier pregunta que hacer a la ponente, por favor, alzar la mano digital acá para poder verles y solicitarles reactivar el audio. Muchísimas gracias. Natalia, le escuchamos. Bueno, buenos días ya. Mi pregunta hacia Manuela es más en el ámbito, ¿qué usted piensa o qué opinión tiene de que los jóvenes tengan una participación eh, en el ámbito público? O sea, usted que ya ha tenido su experiencia, no sé si me puede contestar mi pregunta. Listo. Muchísimas gracias. Natalia, seguimos con Lizeth Lorpita. Hola, buenos días a todos, todas y todes. Bueno, felicidades a la Facultad de Sociología de la Universidad Laica Roy Alfaro. Qué lindo que estos espacios surjan desde Manabí, desde la academia. Felicidades a los docentes, coordinador de carrera, decanos, entre otros. De verdad que es magnífico contar con la ponencia de Manuela, que es una mujer que he admirado muchísimo. Justo viví en Madrid en el 2019 y vi cómo se perdieron algunos logros que hiciste en la gestión municipal. Y bueno, y mi pregunta iba relacionada, tenía dos preguntas. Entonces, la primera, ya tenemos una lectura Contexto Ecuador, y yo creo que es muy importante que nos comentes cómo en un contexto Ecuador se puede hacer frente a esa narrativa de la criminalización del poder que se le ha dado actualmente a los militares en el ámbito de la seguridad pública, frente a los ciudadanos. O sea, cómo nosotros podemos deconstruir esa narrativa. Eh, y también, bueno, mi otra pregunta era relacionada a cómo desde lo local, o sea, desde ese gobierno más cercano, se puede hacer frente a una crisis de seguridad también, ¿no? Eh, no sé si en el caso Madrid, por ejemplo, tú hayas tomado medidas referente a la reconstrucción del tejido social, entre otras cosas, quizás que nos puedas mostrar algunos casos de estudios, mencionar por ahí, nosotros investigamos, sería como algo muy bueno. Creo que muchos logros tuvo la Municipalidad de Madrid y creo que lo bueno en lo público siempre se debe adaptar y se puede copiar y mejorar dentro de algunos contextos. Eso, Manuela, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y en especial a Juan Francisco y Brian por este valioso evento. Juan, continuamos. Seguimos, por favor, con Adolfo Sebastián Rivadeneira. Hola, muchas gracias, profesores, muchas gracias. Un agradecimiento a cada uno de ustedes y, como no, a Manuela, que nos llena de conocimiento con toda su experiencia. Una pregunta, ¿cómo nos podríamos motivar a poder actuar ante las políticas de nuestro Ecuador? Eh, de pronto a veces no tenemos esa inspiración o lo que nosotros podamos iniciar o esté en nuestra mente de poder accionar en el tema de las políticas. Eh, ¿Cuál fue esa inspiración? Como aquella persona humilde, como esa persona que jugaba con muñecas, que tenía esos juegos tradicionales en los cuales mostraban en un video, muchos videos muy interesantes. Poder motivarse a accionar en la política y llegar a ser una persona muy influyente en la política en Madrid, y queríamos replicar esa experiencia en nuestro Ecuador, que lo necesita tanto para poder avanzar y poder incentivar a la juventud que pueda llenarse de ese conocimiento, de esa inspiración que la motivó a usted a lograr cosas extraordinarias en su ciudad. Eso es lo que me gustaría saber de Manuela. Gracias a todos y por la oportunidad.
Muchas gracias, Adolfo. Continuamos con Omar Tapia, por favor. Muy buenas tardes. El mayor Omar Tapia Aguirre le saluda. Muchísimas gracias por esa brillante intervención, especialmente a Manuela, Juan Francisco y Brian. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Extensión Sucre. Pese a que soy de Quito, vivo acá en esta noble provincia. Muy puntual, por favor, ¿cómo probar la buena fe? Ya que la buena fe en el gasto público no es un concepto abstracto, sino que a través de acciones concretas que reflejan como la legalidad, la transparencia y el servicio al interés público. Si estas acciones no se cumplen, las presunciones de buena fe pueden ser desvirtuadas o no. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos también la participación de varias personas de otras carreras de nuestra universidad y de diferentes instituciones de educación superior. Seguimos con Luigi Baruzzi. Buenos días con todas, todos y todes. Soy Luis Baruxi, estudiante de Sociología de la Universidad de Guayaquil. Y si tengo una, podría decir duda, no he construido muy bien la pregunta, así que me disculpo de antemano si parece que estoy tartamudeando un poco. Más que nada tendría que ser con lo que viene a ser el cómo impulsamos a que las masas, lo que viene a ser el pueblo en general, se anime, o mejor dicho, más que animarse, porque el ánimo existe, logre participar de buena manera y de manera amplia en lo que vienen a ser los procesos de administración pública. Y claro, esta duda me surge a partir del hecho de que siento que existe una gran diferenciación entre lo que viene a ser el campo institucional y el campo de lo que podría llamarse la calle, los frentes de masa, etcétera, etcétera. Eh, de cómo podemos lograr que la mayor cantidad posible de personas logren tener una participación, aunque sea mínima, podría decirse, pero diría participación al fin y al cabo en lo que vienen a ser los procesos de decisión pública. No necesariamente, por ejemplo, que todos tengan que hacerse políticos, no, obviamente no, sino en el sentido de, por ejemplo, fomentar una democracia mucho más participativa en vez de la típica democracia representativa a la que estamos acostumbrados. Sería principalmente eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luigi. Pasamos con Johnny Centeno y finalizamos con la intervención de Grace Mer. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Saludos desde la Universidad de Cuenca. Pertenezco al programa de investigación Acordes, de acá del Departamento de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible. Trabajamos la parte sociopolítica y socioorganizacional. Bueno, también soy sociólogo y me alegra mucho que la ULEAM también esté promoviendo este tipo de espacios críticos reflexivos. Mi pregunta va referente al tema de cómo proteger lo público y las instituciones públicas, estimada Manuela. Nosotros actualmente en el contexto ecuatoriano, lastimosamente, estamos viviendo todo un desastre institucional por parte del gobierno. Se han implementado varias políticas públicas que han debilitado a las instituciones. De hecho, se tomó la decisión de desvincular a más de 2.000 funcionarios públicos, de fusionar secretarías y ministerios sin una planificación estratégica, sin herramientas metodológicas adecuadas, lo cual va a generar que las políticas públicas no se implementen de manera adecuada en el territorio. Entonces, frente a ello, mi pregunta sería, ¿cuál debe ser el rol de las universidades, de las escuelas de sociología y sobre todo de las organizaciones sociales? Nosotros en el contexto de Cuenca estamos enseñando a que todo lo público sea de calidad, comenzando con la universidad. Y, por ejemplo, acá, si se hace algo desde el municipio, desde la prefectura, siempre se espera que sea legitimado con la gente a través de consultas populares, a través de asambleas, a través de ocupar los mecanismos de participación ciudadana, lo cual legitime la participación en lo público. Pero pese a que hay todo ese entramado institucional, lastimosamente, a veces los proyectos políticos que gobiernan el país no lo hacen posible porque lo invisibilizan o lo hacen de lado.
Esa sería mi pregunta, estimada Manuela. Muchísimas gracias, Johnny. Y finalizamos con Grace Mera, estudiante de Sociología de la Universidad Laica del Faro de Manabí. Grace, te escuchamos. Buenos días a todas y todos. Quiero agradecerles a nuestros docentes por este espacio, sobre todo por nuestra gran invitada, Manuela Carmena. Muchas gracias por acompañarnos hoy como estudiantes y jóvenes. Valoramos mucho poder escuchar a alguien con su experiencia y compromiso. A veces sentimos que los jóvenes tenemos ideas, ganas de participar y transformar, pero no siempre encontramos espacios donde nuestras voces sean escuchadas o tomadas en cuenta. Y eso es lo que me lleva a realizarle esta pregunta, estimada Manuela. ¿Qué cree que hace falta para que los jóvenes no solo participemos en la política, sino que también podamos incidir de verdad en las decisiones que afectan a nuestras comunidades? En nuestro país están ocurriendo tantas situaciones que como jóvenes quisiéramos tener una idea de cómo empezar o de qué hacer. Entonces, sería muy valiosa su respuesta ante esta pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te escuchamos, Manuela, por favor. Bueno, pues de nuevo, en tantas preguntas tan interesantes que abren tantos caminos. Es decir, que no puedo, sin lugar a ninguna duda, dedicarme como me gustaría a iros contestando a todos poquito a poquito, ¿no? Pero sí creo que puedo daros una respuesta de carácter general, ¿no? En primer lugar, me habéis oído decir las respuestas de los anteriores intervinientes que tenemos que recuperar la confianza. Entonces, el tema de la recuperación de la confianza no es banal, es decir, es algo muy trascendente y muy particular. Habláis de la necesidad de participación, de la necesidad de que sean tenidos en cuenta los jóvenes, de la necesidad de que se plantee cómo garantizar la buena fe y cómo participar, digamos, la reforma, la mejora de las instituciones, ¿no? Yo, en primer lugar, os diría, nada es fácil, todo se tarda, nada se hace en un día. Es decir, el trabajo público es como cuando estamos tejiendo algo, punto a punto, poco a poco, actitud a actitud. Pero ¿cuáles son esos puntos? ¿Cuáles son esas lazadas que nos ayudan a ir construyendo algo? Vuelvo a decir, la confianza. Miraros, yo, mientras que fui alcaldesa de Madrid, siempre fui en transporte público. Ya sé que no se puede trasladar lo que significan los transportes públicos de la ciudad de Madrid, a lo mejor los que pueden producirse en las ciudades de vuestro país, ¿no? No lo sé que hay que hacer diferencias, ¿no? Pero sí sé que el político tiene que estar absolutamente mezclado en la vida cotidiana. Y hay que encontrarle, hay que encontrarle. Y el político tiene siempre que saber que puede dar una respuesta. Yo a todas las personas que me encontraba, yo viajaba en el metro, en los autobuses, pero muy especialmente en el metro, sigo viajando en el metro. Y yo digo que es casi la mejor terapia sociológica, ¿no? Porque te permite hablar con todo el mundo y es extraordinario, ¿no? Pero cuando en esas circunstancias alguien me decía, mire, tengo un problema, ¿me puede usted dar el teléfono? Yo siempre decía, sí, tome usted el teléfono, ¿no? ¿Por qué? Porque la confianza se logra a base de tener un deseo enorme de escuchar, de atender. Entonces, hay que trabajar eso. ¿Cómo se trabaja? Cada uno tiene que ver dónde y cómo. ¿Es algo lento? Sí. No hay un trabajo bueno que no sea lento. Lo que pasa es que es un trabajo que crece, y eso es lo importante, no que decrece, ¿no? La confianza es aquello que hacemos para generar en el otro la necesidad de sentirse alguien respetado y importante. Y solamente consiguiendo que la ciudadanía se sienta importante y respetada, nosotros podemos trabajar todos con la ciudadanía. Yo no soy partidaria de las grandes asambleas ciudadanas que muchas veces pues
son como pruebas o copias de los partidos políticos y muy llenas de intereses concretos, muy electorales o muy a corto plazo, ¿no? Soy mucho más partidaria de toda una generación de pequeños, ¿no? Pero en esos pequeños cabe, ya os digo, desde responder siempre a cualquier consulta. Algunos compañeros me decían, eso no es posible. Yo decía, ¿por qué no? Yo lo he hecho. Es decir, que no sé, no son tantos las peticiones, son mucho más razonables de lo que parece, pero es que además no nos olvidemos, tenemos una cosa maravillosa que son las redes. Las redes como algo personal, no las redes como o como otra frontera, ¿no? Nosotros aquí, a partir de la pandemia, vivimos en lo público las redes como otra frontera, ¿no? No, no, ahora usted no puede ir directamente a los distintos departamentos gubernamentales. No, 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 no. Tiene que pedir antes una cita, tiene que hacerlo por la red. Hemos construido una nueva frontera, ¿no? Pero es malo, eso no es bueno. Las redes te permiten utilizar el WhatsApp, por ejemplo. El WhatsApp es un procedimiento que puede ser enormemente atractivo, ¿no? Yo sé gente que escribe unos WhatsApp lindísimos que pueden hacer salir a una persona de un hoyo amargo en el que esté, ¿no? Bueno, pues desde lo público también tenemos que saber escribir determinados WhatsApp, tenemos que tener una actitud constante de comunicación y de escucha que recupere la confianza, ¿no? Y queridos amigos, cada uno, veréis, yo no soy quien para dar consejos, yo simplemente os cuento mi experiencia y mi experiencia ha sido enormemente positiva. ¿Sabéis lo que significa el que yo pueda ir por cualquier parte de la ciudad y que la gente se me acerque para preguntarme, para decirme, para a veces simplemente darme las gracias, ¿no? Bueno, está ahí, yo lo he hecho. ¿Lo podéis hacer vosotros? No lo sé. Cada uno tenéis que buscar cómo y qué. Pero sí os digo que creo que es como una especie de piedra mágica el conseguir la confianza. Sin confianza no hay trabajo solidario. Sin confianza no hay pueblo, no hay barrio, no hay país. Muchísimas gracias, Manuela. Vamos a continuar con este programa que hemos organizado el día de hoy. Agradecemos a nuestro estimado rector, el doctor Marcos Zambrano, por estar presente en este evento. También recalcamos la presencia de docentes de otras universidades, aparte de las mencionadas, como lo es el doctor Steven Rothschild de la Universidad de Montclair de New Jersey. Pasamos en este momento con nuestra estudiante Karen Saltos del quinto semestre de la carrera de Sociología, quien quiere dirigir palabras de agradecimiento como representante de los estudiantes de nuestra querida carrera. Muy buenos días. Quiero empezar justamente agradeciendo a todos quienes han hecho posible esta conferencia magistral, en especial a nuestra conferencista de honor, querida Manuela. Muchas gracias por estar aquí presente. Su historia de vida es un ejemplo inspirador para todos nosotros. Su trayectoria justamente no solo demuestra que es necesario pedir justicia, sino que hacerla real, enfrentando con valentía las injusticias de su contexto histórico. Desde su gestión tomó grandes pasos y demostró que transformar lo público es posible cuando existe compromiso social. Nuestra compleja realidad sociopolítica actual, tanto en Ecuador como en América Latina, se ha caracterizado por la constante reducción del Estado y el recorte de nuestro gasto público. Esto influye negativamente en la ciudadanía de nuestros países. Este contexto representa un gran desafío para nosotros, que nos exige aprender del cuidado de lo público, tal como lo expone Manuela Carmena, haciendo un llamado urgente a nuestro compromiso como sociólogos en formación y como ciudadanos. Esto es necesario desde nuestra agencia política, desde nuestras comunidades. Se trata de atrevernos a repensar la administración pública, visibilizando las voces excluidas y promoviendo la equidad y la justicia social. Muchas gracias, Manuela Carmena. Gracias, Karen, por tu amable intervención. Y tenemos como siguiente punto
palabras de clausura por parte de nuestro estimado rector, el doctor Marco Zambrano, quien ha hecho posible también la elaboración y que se dé este gran evento. Nuestro estimado rector eh, es la persona que ha impulsado en nuestra universidad laica este crecimiento e internacionalización de los eventos. Estimado rector, escuchamos sus palabras. Muy buenos días. Para mí es un gusto estar al término de esta actividad académica donde se cumplen los modelos pedagógicos y el modelo educativo institucional, los nuevos escenarios de aprendizaje, que es aquello que significa que podamos estar interconectados, ya sea por momentos o en situaciones más permanentes, con lo que realmente nos va a servir a nosotros para el desempeño profesional. Este evento de Sociología, Juventudes y Desarrollo es el ejemplo de aquello. Y quiero saludar efusivamente a Manuela Carmena, quien, como lo han dicho los estudiantes, los participantes, los académicos, su trayectoria habla por sí misma. Y lo que hacemos otros es tratar de emular las buenas prácticas desde lo público. Nuestra universidad ratifica su sentido humanista. Hicimos una gran reducción de unidades académicas, pero hace unos meses creamos la Facultad de Humanidades, Artes y Patrimonio, porque creemos justamente que todo este esfuerzo institucional tiene que ir a trabajar en lo más sublime que tiene una sociedad, que es el ser humano. Por eso tenemos nuestra carrera. Y en algún momento nosotros también vamos a exponer el caso Julián, porque justamente nos hemos atrevido a transformar en lo público en algo diferente. Nos hemos atrevido a transformar los espacios, las propuestas en una situación que realmente motive a nuestros estudiantes, los identifique y sobre todo aumente su autoestima para que puedan tener éxito. Nos hemos atrevido y nos vamos a seguir atreviendo más en este compromiso por el ser humano. Para finalizar, sabemos nosotros que la semilla más fecunda tiene que estar en ustedes jóvenes, que son los que tienen que tomar las decisiones a futuro. Nosotros simplemente creamos los espacios para que ustedes puedan desarrollarse. Un abrazo a nuestra ilustre conferencista. Con las palabras finales que escuché, voy a tratar de leer mucho. Estaré en España los próximos días. Manabí ha sido declarado también zona gastronómica mundial. Vamos a compartir con Cataluña este premio que es el 2025 Cataluña y 2026 Manabí. Por esa razón he dicho que nos hemos atrevido, a veces con audacia, pero con mucha también prudencia y con mucha, en este caso, humildad, pero con algo de audacia para poder lograr, y lo que dice nuestra expositora, atreverse. Atrevámonos entonces a seguir preparándonos para de esta forma tratar de que exista una sociedad más justa, una sociedad más comprometida con lo más elevado que es el bienestar y la dignidad de todos los seres humanos. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchísimas gracias, estimado rector. Gracias a todas las universidades que han sido parte de este evento. Gracias a nuestra excelente ponente, a todas las personas que hicieron posible que este evento se diera. Les esperamos en nuestro próximo evento, que es el día de mañana, en donde vamos a tener un foro muy interesante con participación de panelistas internacionales. Gracias a todos y que tengan una excelente tarde.